Karina Xochitl Gómez Frode, licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, las tres con mención honorífica. Laboró como profesora de las asignaturas Teoría Política, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Familiar en la UNAM y el ITAM. Fungió como directora del Seminario de Derecho Procesal. También desempeñó el cargo de jefa de unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se desarrolló como vicepresidenta del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, obtuvo la titularidad para ser la directora y editora de la revista mexicana de cine y derecho Sine Qua Non. Ahora es miembro de diversas asociaciones dedicadas al derecho procesal. Escribió una serie de libros y ensayos relacionados con temas jurídicos, pedagógicos y cinematográficos, entre los cuales destacan Derecho Procesal Familiar, el arte cinematográfico como herramienta pedagógica para la enseñanza del derecho y de la teoría general del proceso, así como 50 películas para la enseñanza-aprendizaje de la teoría general del proceso. Quiero contarles un poco la experiencia que tuve el año pasado cuando me invitaron la Asociación Internacional de Derecho Procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Me invitaron y me designaron como ponente general. Ya saben ustedes que en los congresos por lo general se designan ponentes generales y esos ponentes generales tienen que buscar a ponentes nacionales con un tema específico, ¿no? Y resulta ser que me va tocando bailar con la más fea. ¿Cuál es la más fea? La prueba electrónica. Y yo dije, no puede ser la prueba electrónica, porque dije, bueno, si hubiera sido la confesional, la testimonial, tanto que hay escrito, ¿no? Yo decía, qué padre, pero no, era la prueba electrónica. Y dije, bueno, pues es un gran orgullo ser nombrado en un congreso internacional de ese tipo, ponente internacional. Entonces empecé a buscar a todos mis amigos y amigas procesalistas, profesores en muchas universidades iberoamericanas y les empecé a preguntar cómo regulaban su prueba electrónica. En principio, si tenían jurisprudencia, toda la cuestión. Y bueno, pude recabar información de muchos de ellos y con eso pude formar y armar mi ponencia. La ponencia por escrito ya la comparto con ustedes, la van a poder revisar, me imagino que en las publicaciones que se van a hacer en relación a estas actividades. Entonces, bueno, la ponencia es muchísimo más larga de lo que yo les voy a contar aquí, porque lo único que traje yo acá es una presentación que es la misma que presenté en Salamanca, España, el año pasado, y pues fue interesante porque sobre todo los chicos jóvenes, los abogados jóvenes, que saben muy bien manejar todos los recursos tecnológicos, pues yo aprendí muchísimo de ellos en todas estas experiencias que tuve relacionándome y hablando acerca de la prueba electrónica. Entonces, espero que vamos a exponerlo y luego si tienen alguna pregunta o alguna reflexión. Hay mucho que reflexionar en relación a esta prueba electrónica. Ya no pienso que sea la más fea, ¿verdad? Ya después de haber leído un poco y tener la experiencia de conocer además cómo se regula en otros países, pues ya me gustó más la prueba, ¿no? Es una prueba, ahorita vamos a platicar de ella, un poco complicada. Empezamos con manifestar lo siguiente. Sí, por favor. Como ustedes bien saben, ya no podemos vivir sin este aparato, ¿no? No podemos vivir sin este aparato, sin todas nuestras aplicaciones, sin la computadora, o sea, si no tuviéramos computadora, ¿se acuerdan antes? Quizás los abogados viejos se acordarán, no viejos, perdón, yo decía con más experiencia, se acordarán que hacíamos las demandas, las hacíamos a mano, luego las teníamos que pasar en la máquina, ¿se acuerdan del papel calca? Sí, claro. ¿Se acuerdan del Corex que teníamos que meter los papelitos? Bueno, algunos de ustedes se acordarán, ¿no? Eso por suerte ya no existe, es una maravilla que tengamos computadoras y casi el 75% de la población mundial, es un dato que nos dio el INEGI,
Cuenta con un teléfono inteligente, un ordenador así les dicen en España, porque como estaba yo dando la conferencia en España, pues ordenador, porque si decía computadora no iban a entender, ¿verdad? O computadora. Estas TICs que ustedes conocen muy bien, las tecnologías de la información y comunicación, constituyen herramientas verdaderamente privilegiadas para nuestro propio desarrollo, y así lo hemos vivido todos nosotros. O sea, nos hemos desarrollado más, somos más eficientes, más efectivos. O sea, ahorita ya no nos podríamos imaginar estar sin una computadora. Lo que yo siempre tengo problema todavía es con la impresora, no sé ustedes, pero la impresora siempre se me complica, pero bueno. ¿Para qué sirve todas estas TICs? En principio, la información es para crear información, para compartirla además, cómo compartimos la información y además a una velocidad bárbara, modificarla incluso, enriquecerla y transformarla en conocimiento. Eso es algo que somos muy afortunados de estar viviendo en esta época, ¿no? Imagínense, bueno, quién sabe cómo nos vaya a tocar en un futuro, ¿no? En un análisis prospectivo, pero por lo pronto podemos disfrutar y poder que nos sirva esta tecnología para algo. Muchos de nuestros tribunales, como ustedes saben, han implementado sistemas de administración tecnológica, en principio para el flujo de trabajo, desde que se presenta la demanda hasta que tenemos que notificar la sentencia, ¿no? Es maravilloso. Nos falta mucho todavía, incluso en el Poder Judicial Federal todavía no están completamente tecnologizados en el sentido de tener un flujo de trabajo totalmente digital. Todavía eso no lo hemos logrado. Sistemas de interacción entre jueces y magistrados con las partes o con auxiliares de la Procuración de Justicia, como por ejemplo, pues mandar un oficio o incluso platicar con el director del registro civil, y sin que haya tanto oficio, tanta cuestión, que todavía tenemos mucha burocracia en ese sentido, mucho papel, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del papel. Se han confeccionado lo que se llaman las firmas electrónicas y los archivos electrónicos para cada litigio. Se forman los expedientes electrónicos. ¿Saben ustedes que en materia médica van mucho más avanzados? Luego nos comparamos con los médicos y en algunas cosas somos mucho mejores, la verdad. Aquí, qué bueno que hay puros abogados. Pero en algunas otras cosas, por ejemplo, la implementación del expediente clínico electrónico en todos los hospitales, en muchos hospitales públicos, ha sido un gran éxito. Y algún día vamos a tener aquí un chip, no lo duden, ya lo tienen los perros, ¿verdad? Vamos a tener aquí un chip y quizás ese chip pueda ser nuestro expediente clínico con el que podamos entonces ir a cualquier hospital y que tengamos aquí toda nuestra historia de vida, todas nuestras enfermedades, todos nuestros padecimientos y todos los tratamientos que hemos. Imagínense qué maravilla que tengamos aquí el chip integrado. Ya son ideas de algunos médicos para, pues imagínense, para poder controlar esta situación y sobre todo información, que tengamos la información concentrada en ese chip. Si partimos de la base que no todos los procesos civiles tienen la misma complejidad, ustedes saben, por ejemplo, en la CONAMED nosotros distinguimos los famosos asuntos simples, los complejos y los muy complejos. También podríamos hacer lo mismo en todos los procesos que están aquí, ¿no? Podríamos hacer esa división y podríamos decir que de los simples hay veces que podríamos utilizar una computadora y ya no necesitaríamos una mente humana para un montón de procesos, por ejemplo, de pago. Utilizando un sistema binario, ¿pagó o no pagó? Y sale la sentencia, ¿no? Los argentinos han desarrollado muchísimo esta cuestión de ya algún día que los seres humanos no sean los que resuelvan nuestras controversias. Y eso sí nos asusta, ¿verdad? Los famosos robots. Bueno, ¿cumplió o no cumplió una obligación? Y entonces viene automáticamente la sentencia. El expediente clínico contribuye de manera importante a la cultura del ahorro del papel. Todavía nosotros, desgraciadamente, cosemos nuestros expedientes, ¿no? Algún día que llegó un alemán, pariente mío, me decía, se atacó de la risa de ver el taladro, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en cada juzgado, y era una cosa inconcebible, como que nosotros ya estamos acostumbrados a que siempre es así y sabemos coser muy bien nuestros expedientes, pero sin embargo algún día vamos a tener que pasar
a una forma diferente de concebir nuestros expedientes. Sobre todo la protección del medio ambiente, ¿no? Ese medio ambiente y la cantidad de papel y de recursos que podríamos ahorrar si invertimos en todos estos procesos informáticos. El expediente electrónico, por ejemplo, almacena peticiones, documentos de las partes, reproducciones digitalizadas, escaneadas, ya usamos muchísimo el escáner para muchísimas cosas. Estos expedientes electrónicos deben ser protegidos por medio de sistemas de seguridad de acceso. Aquí vamos a ver el problema. Y almacenados en un medio que garantice su preservación y su integridad de datos. Las actuaciones procesales podrán realizarse a través de medios electrónicos, informáticos, magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología. Bueno, ¿cómo se ha definido? Vamos a empezar con la definición de lo que es una prueba electrónica. La prueba electrónica es conocida también como prueba digital, se le llama en algunos países, prueba tecnológica, prueba informática o e-prueba, ¿no? Eso obviamente lo estamos copiando de los gringos, ¿no? Pero también, incluso oía yo a la directora del SAT ayer, el SAT sí verdaderamente está tecnologizado y tiene una información tecnológica bárbara y sí, ellos utilizan la palabra de ¿no? Y prueba. Entonces, podríamos decir que es un elemento cuya información se encuentra codificada en forma digital. La información está codificada en forma digital y sobre un soporte lógico o físico en el cual se usan métodos electrónicos, fotolitográficos, ópticos o similares que se constituyen en la representación de actos, hechos o datos. Esa podríamos decir que sería la definición. Esta definición la armé después de ver muchas definiciones de muchos libros y de todas las aportaciones de mis compañeros latinoamericanos procesalistas. Podríamos decir que este medio de prueba, la prueba electrónica, es presentada informáticamente y está compuesta por varios elementos. Uno material, que depende de un hardware, la parte física y visible de la prueba. Por ejemplo, la carcasa, le llaman carcasa, esto por ejemplo, la carcasa de un celular, de un smartphone, o por ejemplo, esta memoria, las famosas memorias que todos conocen, ¿verdad? Las USBs o discos también son elementos entonces, y por otro lado hay un elemento intangible que es lo que está aquí adentro, eso se llama el hardware, ¿no? Perdón, el software, exacto, ya ven, ya saben mejor que yo, ¿verdad? Y este software entonces consiste en metadatos, archivos electrónicos modulados a través de interfaces informáticas. Bueno, así tendríamos ya la definición. ¿Cuáles son las características de una prueba electrónica? Las características, en principio, son que es una prueba volátil, es decir, fácilmente manipulable, vulnerable, además es intangible, sin que las modificaciones que en esta se produzcan sean fácilmente detectables. Es de fácil destrucción al ser una prueba muy frágil y la obtención de evidencias derivadas de un proceso comunicativo pudieran llegar a suponer la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones o la intimidad de las personas que intervienen en el proceso comunicativo. Por eso los procedimientos de obtención de la prueba de las transacciones electrónicas deben evitar la vulneración de alguno de estos derechos, ya que si así sucede, la prueba obtenida se vuelve ilícita e inservible. No sé si ustedes conozcan, seguramente que lo conocen muy bien, un amparo, les digo el número, es el amparo 1621-2010, es un proyecto del actual ministro de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Es un amparo muy interesante porque resuelve la validez de una serie de correos electrónicos que fueron obtenidos ilícitamente por el marido. El marido entró a la casa, se sabía la clave de la mujer y la cacha. ¿Y con qué creen que la cacha? Que tiene un amante, su amante es su entrenador de golf o de tenis, no me acuerdo si es tenis o golf, es tenis. Y entonces
la condenan a la pérdida de la custodia de sus hijos. Son sentencias de primera instancia, de segunda instancia y luego en el tribunal colegiado, y hasta que llega a la Corte, y en la Corte dicen, ¿cómo es posible que se le haya dado validez a esos correos electrónicos que fueron obtenidos ilícitamente, ¿no? Entonces, la validez era que había cometido adulterio, en ese entonces era el Estado de México y todavía existían las causales, y entonces se le condenó a la pobre mujer hasta que en el amparo pues pudo ganar el amparo, y el ministro Lelo de la Rea decía esto: se entenderá por un correo electrónico que un correo electrónico, ha sido interceptado cuando, sin autorización judicial o autorización del titular de la cuenta, se ha violado el password o la clave de seguridad. En ese momento, sin necesidad de analizar el contenido de los correos electrónicos, cuando se consuma la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ¿no? Es un caso interesante porque entonces siempre hay que revisar la legitimidad de esa prueba, ¿no? Porque si no va a ser ilícita. Si se dan cuenta, ¿por qué son vulnerables los sistemas? ¿Por qué son tan vulnerables? Vieron lo que le pasó a Assange, ¿verdad? O a Snowden, etcétera. Estos personajes que son piratas informáticos, los virus y los gusanos que nos atacan a cada rato, ¿verdad? El robo incluso de información, el husmeo de la red, pues estamos siempre siendo vigilados según esto. Si tienen Facebook, pues olvídense porque están súper vigiladísimos. Las intervenciones telefónicas, todo esto entonces pues afecta la legitimidad y entonces nos afecta en el proceso, porque entonces nos impide poder valorar esa prueba, ¿no? Por eso es importante para los abogados y también para los jueces revisar que la prueba, vamos a ver, que la prueba en principio esté bien ofrecida. Vamos a ver, ¿cómo la ofrecemos? Los documentos digitales, que dice documentos, pero me recuerdo a Briceño Sierra que decía que no es un documento, porque este USB que tengo aquí, que ya se me perdió, esto pues no puede ser un documento. ¿Están de acuerdo? No es un documento. De acuerdo a Briceño Sierra, el maestro distinguidísimo Humberto Briceño Sierra, él decía, esto tiene que ser un registro, pero no le podemos decir documento como tal, porque los documentos se conciben como esto escrito, el papel, o bueno, también había documentos que pueden estar confeccionados en otro tipo de material, ¿no? Pero siempre con escritura. Deben de ofrecerse y aportarse en forma electrónica, o sea, el ofrecimiento tiene que ser en forma electrónica, en su formato original. Es decir, yo puedo ofrecer esta carcasa de mi celular, o si no, puedo ofrecer un disco. Por lo general siempre se ofrecen discos, indicando el ordenador también o computadora de donde proceden, y existe además la posibilidad de certificar electrónicamente la prueba por un prestador de servicios de certificación, lo cual garantiza la integridad y la autenticidad del documento. Entonces, si nosotros podemos, como abogados, postulantes, ofrecer estas pruebas con toda esta seguridad, pues tendrá mayor valor, ya lo veremos. También hay una cosa que se llama timestamping. De acuerdo a estándares internacionales, es un mecanismo online que permite demostrar que una serie de datos que han existido no han sido alterados desde un instante específico del tiempo. Entonces, eso es muy importante, ese es el famoso timestamping. Ahora seguimos con la siguiente. ¿Cómo admiten los jueces la prueba o cuáles son los requisitos de admisibilidad de la prueba? Esta prueba electrónica debe cumplir con los requisitos que exige cualquier otro tipo de probanza: pertinencia, idoneidad, utilidad, licitud. La prueba electrónica debe de estar aportada además bajo los principios de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación, así como los principios de integridad, autenticidad, confidencialidad y claridad. En muchos países son aplicables las reglas procesales
sobre la actividad probatoria en general, consistente en que se apercibe al oferente de la prueba a que proporcione los medios electrónicos o los instrumentos de filmación o grabación semejantes ante el tribunal a efecto de que esas imágenes y sonidos sean captados directamente por el juez. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad? Lo que hemos visto. Muchas veces son los secretarios de acuerdos, son los que en la audiencia reciben las pruebas electrónicas que ofrecen las partes y en la audiencia se desahoga esa prueba, pero en muchas ocasiones el juez no está. Y entonces, ¿qué creen lo que pasa? Ya lo han de haber visto seguramente muchas veces. Está transmitiéndose, quizás se lleva el DVD para que allí se reproduzca el disco que contiene quizás algún hecho importante que quiere probar una de las partes, y entonces se está desarrollando ese evento, por ejemplo, un padre que dice que es muy buen papá porque le organizó una fiesta de cumpleaños a sus hijos. Y entonces ofrece el video en donde sale una mesa con un pastel, con globos, se cantan las mañanitas, llegan los niños, etc. Se está reproduciendo en el momento de la audiencia esas escenas y se está levantando el acta, y en el acta entonces la Secretaría de Acuerdos está dictando. En este momento se observa unos globos, vasos en la mesa, un pastel, etcétera, unos niños gritando, el padre grita, vengan al pastel, canten las mañanitas, etcétera, y se va reproduciendo todo y se pone obviamente en el acta. Pero, sin embargo, ¿cuál es la crítica que le podemos hacer a esto? Que al fin y al cabo el juez, que es el que va a dictar la sentencia, va a leer el acta en la que hay una interpretación parcial o subjetiva de la Secretaría de Acuerdos, y que quizás si el juez o la jueza directamente hubiesen visto ese disco, quizás tendrían alguna otra idea. Puede ser que vean otra cosa. Cada uno de nosotros tiene a veces percepciones diferentes de las cosas, y por eso es muy importante, si hay pruebas electrónicas, las tienen que ver los jueces y los magistrados otra vez para poder conformar su convicción y llegar a una convicción. La prueba electrónica se va volviendo muy común, sobre todo nosotros que tenemos procesos arbitrales. Es súper común el paciente siempre está exhibiendo la copia de los WhatsApps que tuvo con el médico y todo lo que le dijo el médico. Ahorita al final les voy a enseñar un ejemplo de una paciente con el médico comunicándose por WhatsApp, y pues ¿qué prueba entonces podría ser, ¿no? ¿Cómo la podríamos catalogar? Nos dice, hay un árbitro muy famoso que seguramente lo conocen, se llama Francisco González de Cosío. Él, por ejemplo, le da una importancia bárbara ya a las pruebas electrónicas. En principio porque dice, todas las transacciones actualmente y cada vez con mayor frecuencia se van a hacer vía electrónica. ¿Ustedes han hecho transferencias electrónicas en los bancos? ¿Ven qué fácil es hacerlas ya? Y sobre todo cuando se tienen clientes, por ejemplo, en cuestiones comerciales, clientes que viven en otras partes, pues bueno, los chinos, ¿qué tal, no? Los chinos me cuentan que tienen unas aplicaciones mucho más divertidas y hasta más desarrolladas que las que nosotros usamos y que nos imponen, que obviamente es el Facebook, el Twitter, etcétera, los WhatsApps, etcétera. Ellos tienen pues más avanzado, y sobre todo para además detectar y tener más seguridad en sus comunicaciones. En un futuro, dice González de Cosío, va a ser mucho más fácil evaluar esta autenticidad del documento con ayuda de metadatos, como lo hacen ahora los bancos, que se generan con los archivos, de forma que va a ser más ágil acudir a este tipo de profesionales, los profesionales que certifican, y quizás va a haber con mayor frecuencia esa confianza en ese profesional que nos va a certificar y nos dice sí, es auténtico, es verídico la comunicación o esa prueba electrónica. Fíjense que lo que nos presentan las partes en el proceso y en los arbitrajes básicamente son pantallazos, así les dicen en España. El pantallazo
o sea, la foto de la imagen del WhatsApp o la foto, a veces las fotos. Y entonces los españoles dicen, esto es una impresión de una imagen, un pantallazo, un correo o un mensaje enviado por WhatsApp para su posterior aportación a un proceso judicial. Supone la omisión de importantes datos de los que se puede desprender la valoración que finalmente se haga de los mismos. La prueba electrónica, al ser ofrecida mediante la aportación de un mero documento privado, por ejemplo, la impresión directa de un equipo de informática particular, sin la intervención de un funcionario público, puede constituir la impresión de un correo electrónico o un pantallazo o mensaje de WhatsApp nada más, ¿no? Pero al presentarla de esta forma, el juez podría tener muy serias dudas en cuanto a la autenticidad de ese WhatsApp. Por lo que entonces, a fuerzas, como todas las demás pruebas, o muchas de ellas, tiene que ser adminiculada con otras probanzas como testimoniales o interrogatorios de parte, que el interrogatorio de parte se usa mucho en muchos países. Les voy a decir las reglas, que son medio obvias, pero bueno, vienen en una jurisprudencia del Tribunal Superior Español, y dice, establece 4 supuestos para aceptar como documento una conversación o mensaje de este tipo. Cuando la parte interlocutora de la conversación no impugna la conversación, pues obvio de obviedad, ¿verdad? Si no la impugna, pues bueno. Otro, cuando reconoce expresamente dicha conversación y sus contenidos, pues mejor aún todavía, ¿no? Le damos más valor. Cuando se compruebe la autenticidad mediante el cotejo con otra terminal que esté implicada y que se exhiba además. Eso se hace ahora muchísimo, ¿no? Ahí van con el teléfono y entonces miren nada más todas las amenazas que me está, ¿verdad? Entonces se usa muchísimo también hacer esto. Y cuando se practique una prueba pericial que acredite precisamente la autenticidad y el envío de la conversación. ¿Cómo valoramos la prueba digital? ¿Cómo se puede valorar por ustedes, jueces y magistrados? Pues este valor probatorio de la evidencia digital no es gran ciencia, ¿no? No se diferencia de las demás pruebas, ¿no? Al fin y al cabo, va a depender del procedimiento que haya elegido la parte, actora o demandada, para ofrecer precisamente esa prueba y que tenga las garantías ofrecidas para la verificación judicial de autenticidad, de integridad de la evidencia. Si del cotejo no se dedujera la autenticidad de la prueba electrónica, el tribunal deberá valorarla conforme a los principios de la sana crítica, sin perjuicio de además utilizar, como les decía anteriormente, adminicularlas con otro tipo de pruebas. Esto es muy importante, la función que hacen estos personajes que se dedican ahora a la técnica informática. El famoso hash. Es muy importante para asegurarse de la prueba informática. Se basa en la obtención de datos a través de una copia espejo, o sea, hay una copia espejo e identificando la información que se copia de forma única. Muchas legislaciones se encuentran contempladas disposiciones relativas a la labor de los diversos profesionales especializados dedicados a dotar de máximas garantías a las pruebas obtenidas por medios digitales. Los notarios, los peritos informáticos, los prestadores cualificados de servicios de confianza, así como prestadores de servicios de certificación. Aquí se dan cuenta de que parecería ser que este es un mensaje, pero hay una variación en el mensaje y fíjense nada más la fórmula tan complicada que aparece para que se den cuenta de que no es el mismo mensaje, ¿no? El mensaje ha variado. Y así es como funcionan estos famosos hash. Los peritos llamados informáticos se encargan de una labor de rastreo de la evidencia, rastrean estas evidencias. Sin embargo, si esta actividad de rastreo o recuperación de información, como ya les decía, es realizada sin el consentimiento de la autoridad, porque hay mucha gente que empieza a hacerse autotutela, ¿verdad? O sea, autojusticia, ¿no? Que está a veces muy de moda, y entonces pues obviamente esta prueba manipulada
ya presentada en un proceso penal rompería además las cadenas de custodia, que es la directriz esencial en materia electrónica. Si la evidencia es manipulada y obtenida de manera ilegal, corre el riesgo entonces de ser inadmisible la prueba. Bueno, aquí les voy a, ya más o menos les expliqué algunas de las pruebas que se vienen contempladas en nuestros dispositivos digitales. Y sin embargo, hay otra prueba digital que deberíamos de utilizar también con mayor frecuencia, que es la videoconferencia. En muchos códigos procesales de Iberoamérica ya está contemplada la celebración de la videoconferencia. Y desgraciadamente nosotros, pues todavía vamos a ver si vale la pena regularla o no vale la pena regularla. Eso los vamos a dejar hasta el final para la discusión. Este uso de videoconferencia es una de las pruebas digitales más utilizadas cuando una persona se halla fuera de la jurisdicción del tribunal. Imagínense, en vez de estar mandando exhortos o cartas rogatorias que tardan siglos enteros, bueno, no siglos, pero mucho tiempo, entonces, imagínense, podríamos tener ya estas videoconferencias. Sí las tenemos, sin embargo, hay que trasladarse al tribunal. Quizás algún día nos podemos quedar cómodamente en nuestra casa y desde nuestra casa con Skypes y con otro tipo de estos medios electrónicos podríamos entonces celebrar nuestras videoconferencias. Aquí vienen ya los problemas. Entre los jueces y magistrados predomina una duda y una desconfianza ante estos conceptos de ciberseguridad. Pues cómo no, ¿verdad? Si todos los días leemos muchas cuestiones y problemas de ciberseguridad, si partimos entonces del hecho de que todo es manipulable, si todo se puede manipular y sobre todo todo lo podemos modificar, entonces los medios de auxilio técnico serán suficientes para detectar lo dubitable de lo indubitable, lo lícito de lo ilícito. ¿Cómo hacer? A veces no tenemos la capacidad ni la preparación, nosotros como abogados, para poder distinguir cuando algo ha sido manipulado. ¿Y lo podrán hacer los peritos? Esa es la gran pregunta que se hacen los jueces y los magistrados. El gran reto ahora dentro de nuestra moderna administración judicial es, sin duda, la protección de estos datos y la seguridad del sistema para garantizar su eficacia en términos de confiabilidad y perdurabilidad. Si lo han hecho los bancos, que les ha costado un dineral hacerlos, pero si lo han hecho los bancos, ¿por qué nosotros los tribunales no lo podemos hacer? Tendríamos que trabajar conjuntamente, ya lo veremos, con los peritos informáticos para que abogados y peritos informáticos nos podamos comprender, porque el problema es que nunca nos comprendemos. Si a mí algo no me funciona en la computadora, a ver, ven a arreglármelo, pero a mí ni me interesa porque yo ni entiendo, o sea, ni me vayas a explicar nada. En cambio, en Harvard y en muchas universidades gringas ya existe bueno, también aquí en el posgrado, no quiero ser, le estoy diciendo una mentira, hay una materia que se llama Derecho Informático. Sí la hay en el posgrado, en la maestría, pero pues nada que ver con lo que ya en Harvard los abogados sí se meten durísimo a aprender tecnología y aprender cómo funciona la tecnología. Nosotros no tenemos ni idea cómo funciona esto y cómo es posible que en esta cosita pues quepan tantos documentos, tantas fotos, tantos registros, ¿no? Es algo que es inconcebible. Las regulaciones procesales presentan muchas lagunas, básicamente en casi todos los países hay muchas lagunas. Solamente si pueden revisar el Código Procesal de Ecuador, es un código nacional de Ecuador, es maravilloso y fue hecho con ayuda del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces se hizo un código formidable en el que además no la pueden creer, pero están regulados los procedimientos en materia penal, civil, familiar, mercantil y todo en un solo paquete, en un solo código que se llama Código Procesal y entonces pues no se hacen tantas bolas como nosotros, ¿verdad? Nosotros al revés tenemos tantos códigos, tanto codiguerío y de todas maneras no tenemos ni siquiera actualizado nuestro código de procedimientos, ¿no? Civiles. No estoy hablando del de penales porque ahí sí me dan, ¿verdad? Ahí sí están mejor. Bueno, una regulación, aquí hay una profesora de Barcelona que se llama Silvia Pereira,
que me interesó muchísimo su discusión porque ella se ponía a reflexionar. ¿Vale la pena regular todos los medios electrónicos, tenerlos súper regulados en un código procesal? ¿Quién de ustedes utilizó el celular que está hasta la izquierda? Que pesaba, era una cosota así enorme, enorme. Y si se dan cuenta, cada vez son más ligeros, más sencillos. Y entonces ella se pregunta, ¿vale la pena con el avance de la tecnología? Porque podría quedar en desuso muy pronto y así ha sido, ¿no? ¿Cuántos celulares han tenido ustedes en su vida ya, ¿no? Sobre todo con Telcel, que nos fuerza a cada 2 años a estar cambiando de modelo porque ya no nos va a servir, ya no podemos bajar aplicaciones nuevas y entonces es un mercantilismo también terrible en relación a estos medios electrónicos. Entonces, esta abogada en Barcelona decía que quizás sería más conveniente tener una regulación específica y especial, una legislación exclusiva de manera autónoma que regule los medios electrónicos. Pues yo me quedo pensando, ¿será o no será? O mejor nos quedamos como estamos. Como estamos, dice nada más, y todos los descubrimientos que vengan nuevos de la ciencia y la tecnología y punto. ¿No será mejor así en vez de estar siendo demasiado precisos cuando el avance de la tecnología nos rebasa? Otro de los grandes retos que tenemos es un cambio cultural. Ya lo decía yo. ¿Cuándo vamos a dejar de tener papel? Yo tuve la oportunidad de estar en Japón en los 80s más o menos, y ahí ya decían y presumían que en el 2000 ya no iban a tener ningún papel, cosa que no sucedió. Bueno, no he regresado a Japón, pero creo que no. O sea, al fin y al cabo se siguen editando libros y bueno, seguimos, nos gusta leer también en un libro, ¿no? Es maravilloso eso. Esperemos que nunca se nos quite esa oportunidad también de leer en libros, ¿no? ¿Cómo hacer que los operadores jurídicos, tanto abogados, postulantes como jueces y magistrados y ministros acostumbrados al papel, cómo vamos a cambiar ese chip? Ahora sí que chip, y cómo vamos a transformar ese cambio cultural. ¿Algún día lo tendremos? ¿Cuándo será cuando ya no tengamos ni un solo papel en el juzgado? Imagínense. Y que ya no tengamos ni un solo oficio más, ni nada, y que todo lo hagamos electrónicamente. ¿No sería sensacional o no? Pues es una pregunta que se las dejo porque yo tampoco sé la respuesta, no sé. Se debe de trabajar en capacitación en forma conjunta con profesionales en informática, como les decía, y en derecho, para brindar estas garantías necesarias a los usuarios de todo el sistema judicial. Bueno, aquí les tengo un ejemplo de un WhatsApp, de un ejemplo de un médico que para defenderse y para decir que era muy buen médico, fue a una notaría, a la notaría de… y conste que tengo lentes, aquí leo Infanzón Rivas, y presentó una fe de hechos en la que había comparecido con el notario para decir para que se transcribiera la comunicación completa que tuvo con la paciente. La paciente lo demanda ante la CONAMED porque resulta ser que 3 meses antes de esto que ven ustedes aquí, no les quise traer fotos más grotescas, pero no saben lo que vemos nosotros en la CONAMED. Está bastante decente, porque simplemente se le hizo una cirugía en el mentón y a los 3 meses estaba así, se le había infectado por completo. Entonces, fíjense nada más cómo este médico dice, pues yo voy a ofrecer un testimonio, fíjense, notarial, para que tenga obviamente más fuerza legal, se supone, de la conversación que tuve de WhatsApp con esta señora, con la paciente. Y vean lo que dice. Nada más les voy a leer la parte, sí, les voy a leer la parte importante. Le he estado dando masaje para ver si ayuda, pero se siente raro, tipo como una burbuja de aire, pero dura. Exactamente, habría que dejarte ahí fomentos con agua tibia un rato
y picar con una aguja estéril. Eso le ayudará a salir. ¿Cómo se esteriliza una aguja, doctor? Porque la vez pasada intenté comprar una jeringa y no me la vendieron porque no llevaba la receta médica. Entonces, un alfiler, límpialo con alcohol varias veces sin tocar la punta. No estará estéril, pero sí limpio. Qué bueno que se defendió. Sí, qué bueno que se defendió, ¿verdad? Dice la magistrada, pues sí, qué bárbaro. Bueno, seguimos, por favor. Entonces, hay veces que puede ser contraproducente estar exhibiendo estas pruebas electrónicas, mejor no hubiera exhibido nada, ¿verdad? Y entonces se echa la soga al cuello. Indicó que tenía que exprimir con una aguja, situación que no solo implicó la manipulación de la región, sino que la expuso a una mayor exposición al daño de los tejidos ya inflamados ante la realización de esta maniobra. Entonces, nosotros determinamos que se habían acreditado elementos de mala práctica médica por parte del demandado al haber dado instrucciones que aumentaban los riesgos para la paciente sin haber evaluado a la misma personalmente, porque es costumbre de muchos médicos que dices, ay, tómate esto, ¿no? O los pediatras que obviamente ya están hartos de ver al escuincle y entonces ya nada más le dicen, a ver, échale esto, ponle esto en el WhatsApp, ¿no? Este es un ejemplo de una prueba electrónica ofrecida dentro de un proceso arbitral por el médico que hizo la prueba en su propia contra, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Ya para concluir, les quiero nada más comentar que el fin de semana descubrí un artículo en el periódico El País que dice, emerge el rostro de una dictadura tecnológica. Y se está relatando aquí un libro que se llama El Ciberleviatán. Si ustedes se acuerdan de Leviatán, de Thomas Hobbes, ¿verdad? Ahora, pues en referencia a ese Leviatán, este autor que se llama José María Lasalle está presentando este libro y es muy interesante. Y lo más, ya con esto concluyo, lo que me llamó mucho la atención es la conclusión que dice, lo más probable es que el ciberleviatán se instaure por aclamación de todos nosotros, a la manera de la dictadura pensada por Carl Schmitt, mediando un pacto fundacional sin debate ni conflicto, como el producto de una necesidad inevitable y querida, si se quiere preservar la vida, bajo la membrana de una civilización tecnológica de la que ya nadie puede desprenderse para vivir. Muchas gracias por su atención.